Hola a todos, el día de hoy vamos a revisar algunos aspectos de los condensadores con dieléctrico. Han visto ya que al introducir un dieléctrico a un condensador cargado y aislado, el campo eléctrico entre las placas disminuye en un factor kappa conocido como constante dieléctrica. Asimismo, la capacitancia aumenta en ese mismo factor. Esto es que el campo disminuye por el factor kappa y la capacitancia aumenta, donde E0 y C0 son los valores iniciales del campo eléctrico y la capacitancia respectivamente. Esta constante kappa es característica de cada material dieléctrico y posee un valor siempre mayor a 1. Aquí les presento valores de constantes dieléctricas de algunos materiales, empezando con el vacío, que posee un valor de 1. Vemos que el aire, por ejemplo, tiene una constante dieléctrica de 1.00059, que es básicamente 1, razón por la que en este tema no hacemos distinción entre aire y vacío. Vean, por ejemplo, que la porcelana, a comparación de todos estos, tiene la mayor constante dieléctrica. Hasta ahora hemos revisado el caso en el que el condensador se encuentra aislado. Esto es que nosotros lo cargamos usando una batería y después lo desconectamos. De esta manera, la carga permanece constante y, a la hora de introducir un dieléctrico, disminuye la diferencia de potencial entre placas. Esto lo podemos ver de lo siguiente. Vamos a utilizar el caso del condensador de placas paralelas por simplicidad, pero es un resultado generalizado. Sabemos que el campo disminuye por el factor de la constante dieléctrica. El potencial está dado por E por D, con D el grosor del dieléctrico. Bueno, la separación entre las placas y asumimos que el dieléctrico ocupa todo ese espacio. Entonces se sigue que teníamos que el campo, sabemos que disminuye, es E0 entre kappa, y esto es 0 por D, es el potencial inicial, entonces tenemos que el potencial disminuye por el factor de kappa. La capacitancia para el condensador de placas paralelas es kappa veces la capacitancia inicial, que la capacitancia inicial para este caso del condensador de placas paralelas sabemos que es epsilon 0 A entre D, y a kappa por epsilon 0 lo vamos a llamar nada más epsilon, que se conoce como permitividad del dieléctrico, y es un factor que nos indica la tendencia de un material a polarizarse. Ahora, si iniciamos con un condensador sin dieléctrico conectado a una batería, su capacidad está dada por la carga y la diferencia de potencial de acuerdo con esta relación, donde los ceros indican valores iniciales. Si le colocamos un dieléctrico dejándolo conectado a la batería, sabemos que la capacitancia aumentará, pero en esta ocasión no es consecuencia de la disminución en la diferencia de potencial como vimos en el caso anterior, pues esta es constante porque nuestra batería está ahí presente. En el caso del condensador conectado a una batería, el aumento de la capacitancia se debe al aumento de la carga en las placas. Tenemos que el potencial es siempre el mismo, es el igual al inicial, igual al final, igual a un valor B. Y entonces la capacitancia final sabemos que aumenta por el factor kappa. Ponemos a la capacitancia como esta expresión de aquí, y como el potencial es el mismo, tenemos que
la carga es la que es diferente y aumenta por el factor de capa. Ahora veamos unos ejercicios ejemplo. Tenemos dos condensadores de placas paralelas con la misma capacitancia. C1 y C2 igual a 2 microfarados. Están conectados en paralelo a través de una batería de 12 volts. Y lo que nos piden es determinar la carga de cada condensador y la energía total almacenada en los condensadores. Bueno, para la carga vamos a utilizar la expresión de la capacitancia por la diferencia de potencial, que es simplemente 2 microfarados por 12 volts. Y tenemos 24 microcoulombs. Esa es la carga que tenemos en ambos capacitores. La energía del condensador, vamos a utilizar esta expresión de un medio de la carga por el voltaje. Y eso nos da 144 millijoules, microjoules, para cada capacitor, por lo que la energía total pues es el doble de eso, ¿no? 288 microjoules. Bueno, y ahora lo que se va a hacer es que los vamos a desconectar de la batería y vamos a colocar un dieléctrico en el capacitor 2. La constante dieléctrica es de 2.5 y ahora nos piden determinar la diferencia de potencial entre las placas de cada condensador, la carga depositada en cada uno de ellos y la energía total almacenada por ambos. Para el primero vamos a utilizar que, como es un arreglo en paralelo, ambos condensadores tienen la misma diferencia de potencial y esta la vamos a encontrar dada por la carga entre la capacitancia equivalente de la asociación en paralelo. Entonces la carga total sabíamos que es 24 por 2, que son los 48 microcoulombs. Aquí se me fue un paréntesis. Y la capacitancia equivalente de dos condensadores en paralelo pues es simplemente la suma. Pero como al capacitor 2 le metimos un dieléctrico, la capacitancia final es kappa veces la capacitancia inicial. Y bueno, es simplemente 2 microfarados más 2.5 veces 2 microfarados y eso nos da 7 microfarados. Esa es la capacitancia equivalente. De manera que el voltaje utilizando esto es de 6.86 volts en cada uno de los condensadores, que pues como acabamos de ver pues es menor al inicial, que era de 12 volts. Bueno, para la carga vamos a utilizar igual C por B. Para la carga del condensador 1 simplemente es 2 microfarados por la diferencia de potencial, que nos da 13.7 microcoulombs. Y para la del condensador 2 es kappa veces la capacitancia original, o lo que es lo mismo la capacitancia ya con dieléctrico, que es 2.5 por 2 por 6.86 y eso nos da 34.3 microcoulombs, que si ven pues es mayor que la que se tenía originalmente, pero se sigue conservando. 34.3 más 13.7 eran los 48 microcoulombs que teníamos al principio, porque pues la carga se conserva, ¿no? Y finalmente la energía total pues es la suma de las energías, que vamos a utilizar estas expresiones. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo, entonces nada más es un medio de la suma de cargas por el voltaje. Y eso nos da al final 165 microjoules. Como ven, la energía disminuye al insertar el dieléctrico, como recién acabamos de explicar.
Bueno, la segunda parte del ejercicio es el mismo caso que el anterior, pero lo que vamos a hacer es que el dieléctrico en el condensador 2 lo vamos a introducir aún con la batería puesta, o sea, jamás vamos a desconectarlo. Entonces nos piden determinar la carga en cada condensador y la energía total almacenada en los condensadores. Si recuerdan, ¿qué esperamos? En la primera acabamos de ver que la carga aumenta y aumenta por el factor de capa. Entonces, esperaríamos que la carga en el condensador 2 sea mayor que en el caso anterior. Veamos. Tenemos que la carga es C por B. Entonces, para el condensador 1 es simplemente C1 por B, donde B es 12 volts porque es el que nos proporciona nuestra batería y eso nos da los 24 microcoulombs. Pero para el segundo capacitor que tiene el dieléctrico, pues es su capacitancia con dieléctrico, que es kappa veces la capacitancia original por el voltaje, y eso nos da 60 microcoulombs, que pues es 2.5 veces los 24 microcoulombs que teníamos originalmente. Y la energía total, pues la suma de las energías, como están conectados a una batería en paralelo, pues el voltaje es el mismo. Y eso es simplemente la suma de las cargas por el voltaje por el 1 medio. Y eso nos da 504 millijoules. O sea, si se dan cuenta, la energía también aumenta. Veamos entonces cómo es la densidad de energía del condensador de placas paralelas, ya en el caso general, no en este ejemplo. Tenemos que la capacitancia aumenta. ¿Se acuerdan que la permitividad es kappa por epsilon 0? Y entonces la energía en función del campo eléctrico es 1 medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, aquí ya expresado, para el caso del condensador de placas paralelas. Esto nos da esto, pero A por D es el volumen entre las placas del condensador, de modo que la densidad de energía es esto entre el volumen, que es simplemente 1 medio de la permitividad por el valor al cuadrado del campo eléctrico, o aquí nada más expresamos la permitividad en función de la constante dieléctrica y epsilon 0. Bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Cualquier cosa pueden preguntarme y nos estamos oyendo en otro video. Hasta luego.